Vamos, por favor, a comenzar una serie de estudios. Hoy es la parte introductoria. Quizás a usted le pueda parecer un poquito aburridas las introducciones. Vamos a tratar que no sea el caso del día de hoy. Pero necesitamos que todos trabajemos con Biblia. Vamos al libro de los Proverbios. Así que le pido por favor que usted abra su Biblia ahí en el libro de Proverbios. Eso está al ladito de Salmos, como por la mitad del libro. ¿Llegó a Proverbios? Sí, muy bien. Entonces vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude y que nos dirija en esta tarea que arrancamos hoy por 22 domingos, que vamos a tener temas extraídos de Proverbios. Nos acercamos delante de ti, Señor, para agradecerte, porque tenemos la bendición de tener las Biblias en nuestro idioma. Tenemos la bendición de poder leer tu palabra. Tenemos la bendición aún de podernos reunir con libertad para estudiar tus escrituras y ver los temas pertinentes a ella. Te damos gracias, Señor, porque podemos compartir y porque podemos vivir la hermandad que produce la fidelidad a ti y también la sed y el hambre de aprender de tus escritos. Ilumínanos, Señor, no solo hoy, sino a lo largo de estos 22 sermones que se han preparado del libro de Proverbios. Y anhelamos, Señor, que en cada exposición, en cada charla, tú, Señor, llames la atención a nuestros corazones hacia tu voluntad y hacia lo que tú esperas y quieres hacer en nosotros. Bendícenos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar, le voy a pedir perdón públicamente, porque como usted sabe, aquí en esta iglesia hasta a los pastores se les llama la atención. Entonces, una de las cosas en las cuales este servidor, una de las tantas, fue llamada la atención, es que en muchos sermones se ha utilizado la famosa frase literatura sapiencial. Y probablemente para muchos de nosotros esos términos no sean tan familiares al momento de hablar. Le tengo una noticia. Hoy vamos a comenzar un estudio de la literatura sapiencial. ¿Y por qué le llamamos así? Porque son escritos cuyo objetivo es enseñar sabiduría. Sabiduría, sapientia, sapiencial. Así que cada vez que hablemos de literatura sapiencial, estaremos hablando de escritos que lo que quieren transmitir es propiamente sabiduría. Y esa es la razón por la cual nos acercamos al libro de los Proverbios. Ahora, para hablar del libro de los Proverbios, yo tengo que hacer ciertos contrastes con la sociedad que me ha tocado vivir en el día de hoy. Por ejemplo, en el día de hoy, un muchacho de 15, 14, 13 años ya se cree filósofo. Y entonces no sé si usted ve a veces en los estatus de WhatsApp o de Facebook, usted ve de que el chico ha puesto una frase profunda de 2 líneas, ¿no? Y con esas 2 líneas pretenden explicar el mundo y los engranajes del funcionamiento de la sociedad. Bueno, puede ser que muchos quizás tengan razón o no, pero algo interesante de los proverbios es pensar en sus autores. Cuando hablamos de los proverbios, vamos a hablar de un sinnúmero de refranes del mundo antiguo. Y en especial del mundo del Antiguo Testamento. Ya vamos a conversar un poquito acerca de las fechas. A lo que le quiero llevar a pensar es lo siguiente. Para que usted vea 2 líneas escritas en un proverbio, qué sé yo, el hijo sabio es alegría del padre, el hijo necio es tristeza de su madre. Ese proverbio que a los padres nos encanta, ¿verdad? Muy bien, para que ese proverbio se haya escrito, quiere decir que hubo uno o un grupo de ancianos. En primer lugar, un grupo de ancianos que han visto las experiencias de las generaciones pasadas, que han visto las experiencias de las generaciones presentes y que después de haber hecho un largo análisis por décadas y por no decir siglos, han logrado resumir
un principio en 2 líneas. Así que detrás de cada proverbio usted tiene generaciones de experiencias, de prueba y error, de cosas que les aconteció a la gente y que los sabios lograron sintetizar en una sola frase para su aplicación. Y podríamos preguntarnos, no es que el texto sea machista, por si acaso en el proverbio que nosotros hayamos mencionado a manera de ejemplo, pero es que el proverbio tiene razón. El hijo sabio es alegría del padre, pero el hijo necio es vergüenza de su madre. Si bien los dos participan en la crianza de los hijos, pero usted me puede validar la razón del proverbio. Por lo general, mamá es quien pasa la mayor parte del tiempo con los nenes. Porque llega un punto a veces, ¿no?, en que en alguna familia se decide, ¿no? Tú te vas a sacar la mugre trabajando y entonces la mamá, por hacer un trabajito quizás un poquito más sacrificado, decide quedarse en casa con los bebés. ¿Y quién creyera que ese tiempo de formación, especialmente desde los 0 hasta los 3 o los 5 años de edad, mucho dependen de lo que absorben de mamá? Entonces, estos viejitos ancianos, autores de muchos de los proverbios, no se equivocaron en decir que cuando usted ve necedad en un niño, tendríamos que enfocarnos cómo fue el tiempo que compartió con mamá en sus años iniciales de formación. Solo como un pequeño tip. En todo caso, detrás de cada línea, usted verá años, décadas o centurias de experiencias, y que en 2 líneas pretenden enseñarnos sabiduría para vivir. Pensemos un poquito entonces en los autores. Vamos a ver que el mismo texto nos diga qué autores hay por allí. Usted va a Proverbios 1 y usted va a ver en el encabezado una línea. ¿Y qué es lo que dice esa línea? Proverbios de Salomón, hijo de David. Muy bien. ¿Y qué cargo tenía? El rey de Israel. Y entonces encontramos en la historia bíblica ya un autor. Y podría nuestra mente llevarnos a ese momento histórico en que Salomón está a punto de ser rey de Israel y entonces el Señor le dice: Salomón, pídeme lo que tú quieras y yo te lo doy. ¿Y qué es lo que le responde Salomón? Señor, dame sabiduría para saber discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, lo que está bien y lo que está mal. Y el texto, en su historia, nos dice que sí, Dios le concedió sabiduría por haber pedido lo más importante. Salomón no pidió ni plata, no pidió ni mujeres, aunque después se corrompió y se hizo mujeriego, tampoco pidió riquezas de primera mano, por lo menos Salomón comenzó bien, pidió sabiduría. Entonces usted ya tiene allí un autor. Vamos un poquito más adelante, en el mismo libro de Proverbios, vaya por favor hacia el capítulo 24. ¿Llegó? Proverbios 24, verso 23. ¿Qué dice el verso 23? También estos son dichos de los ¿cuántos? Pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000, no lo sé. Pero esto ya nos dice que el libro de Proverbios es toda una gran cantidad de material que ha sido recopilado. De aquellos que les gusta meterse en este tema de las fuentes que alimentaron las tradiciones o el contenido de la Biblia, pueden decir que Salomón, especialmente este hombre, por haber relacionado a Israel con otras naciones, Salomón estuvo muy cerca de la sabiduría de otros países. Y bien Salomón pudo haber tomado proverbios de otras naciones, de otras culturas, y sencillamente lo que hizo fue ponerlos para que los judíos los entiendan. Pero en todo caso, por lo menos la única evidencia que me da el texto es que aparte de Salomón hay otros, y que no sabemos si fueron de la época de Salomón, si fueron antes de Salomón, si hubieron otros que fueron después de Salomón. Y ya se está abriendo nuestro marco temporal. Por lo menos la época salomónica data del año 900 antes de Cristo y
por lo menos las evidencias que nos da apuntan a proverbios también creados allá por el año 686 antes de Cristo. Así que bajito, hay aproximadamente 3 siglos en la composición de este libro. Así que usted no tiene un libro que alguien se inventó un día y que posteó un estatus en Facebook y se puso a hacer filosofía a través de Internet. Son 3 siglos mínimo de trabajo en esto de aquí. Mire que más adelante, solamente para que vea esto de acá, Proverbios 25, mire cómo comienza el primer versículo de ese capítulo. Estos son otros proverbios de Salomón que quizás se perdieron en el olvido, pero ¿qué grupo de gente trabajó allí? Copiados por los escribas de Ezequías, ¿rey de quién? Rey de Judá. Y esta mención de los escribas de Ezequías es la mención que nos ubica en el año 686 a.C. Váyanse un poquito más adelante para que vea también otras colaboraciones al texto. Proverbios 30. Mire lo que dice allí el texto, en el versículo 1. ¿Dichos de quién? Dichos de Agur, hijo de Jaque, oráculo, palabras de este varón. Y usted busca en las genealogías de los reyes de Israel, en las genealogías judías, y usted nunca se va a encontrar ni con ningún Agur, con ningún Jaque. Probablemente este Agur, hijo de Jaque, haya sido alguna eminencia allá entre los árabes. Quizás allá por Babilonia, por Mesopotamia, por Siria. No tengo idea, pero por lo menos judío no es. Entonces mire usted la cantidad de fuentes que alimentan el libro de Proverbios, la cantidad de ríos o vertientes que desembocan en este libro. Y si usted le da vuelta a la página, en el capítulo 31, usted tendrá otro autor que dice allí, ¿los dichos de quién? Del rey Lemuel, tampoco pertenece a las dinastías ni de Israel ni de Judá, pero sin embargo escribe Proverbios. Los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. Qué cosa más linda, ¿no? De que un hijo pueda hacer una obra de todas las cosas que aprendió de su mamá. El hijo necio es vergüenza de su madre, el hijo sabio también alegra a la madre. Parece que este rey Lemuel fue medio sabio, ¿no? Para haber colaborado con el libro de Proverbios. Entonces vamos anotando. ¿Cuántos autores tenemos? Por lo menos de los que hemos por ahí medio entresacado. Salomón, de primera mano. ¿Quiénes más? Otros sabios. ¿Quiénes más? Tenemos a este señor Agur y tengo también a este señor Lemuel. Tiempo mínimo para que los proverbios se compendien. Bajito, 3 siglos, si no es más. Porque aquí viene otro asunto que vamos a conversarlo en esta mañana. ¿Cómo los proverbios parten de la experiencia? Y los proverbios nos permiten poner en práctica los principios de Dios. Yo debo de pensar un poco dónde era o dónde se consideraba que salía la fuente de la sabiduría. Y hay un asunto. En el Oriente Medio antiguo, de la época del Antiguo Testamento, o de la época de Salomón, para ponerlo más sencillo, era de la corte de los reyes. Cuando el rey se sentaba en su trono a juzgar los distintos casos que venían a él, casos de índole personal, herencias, administración pública, justicia, repartimiento de etcétera, etcétera. La sala del rey era el lugar de donde salía la sabiduría. Y uno de los ejemplos que a nosotros nos da las historias de los reyes de Israel y de Judá es lo que pasó con Salomón. No sé si usted se acuerda con él, vienen 2 mujeres, un niño había muerto y la acusación era de quién es el hijo, y entonces Salomón, para tratar de discernir quién es la madre, porque ese es el punto allí, quién es la madre, ¿qué ocurrencia se le antoja decir al señor Salomón? Fácil, cortemos el hijo por la mitad, mitad para la una, mitad para la otra. Y manda hacer el edicto. E inmediatamente una mujer de entre las 2 sale diciendo, entrégueselo a la otra y no le quite la vida. Y entonces Salomón, esa es la madre. E inmediatamente reacciona, no, el niño, dénselo a ella. Ella es la mamá. Y la gente, ¿cómo lo hizo? ¿Ya? La sala de los reyes era donde salían las sabidurías
los refranes, las formas prácticas de vivir en piedad. Ahora, Proverbios es todo un evento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los refranes fueron diseñados solamente para transmisión oral. Usted escucha un refrán, pregunto. Hagamos un ejercicio con uno en castellano. Cuando el río suena. ¿Usted lo leyó en la Enciclopedia Salvat, edición 1979? No. ¿Usted cómo se aprendió ese proverbio? Usted lo escuchó. Le aseguro que si usted conversa con sus hijos, en algún momento usted se le saldrá: ay, mijito, aléjese de allí, porque cuando el río suena, y probablemente su hijo lo aprenda, y su nieto lo aprenda, y su bisnieto lo aprenda. ¿Ellos tuvieron que revisar algún libro para aprenderse eso? No. La mayoría de los proverbios, antes de ser editados, fueron transmitidos así. Pero entonces viene un cambio de paradigma. ¿Cuál es? Se decide ponerlos por escrito. Toda la sabiduría de los sabios, toda la sabiduría que se vertía en el salón real, donde los reyes, los consejeros, los sabios, los profetas colaboraban en tomar una decisión o dar un buen consejo, se deciden ponerlos por escrito. Y para eso nos ayudó el versículo de Proverbios 25:1. Estos son otros proverbios de Salomón que ¿quiénes recopilaron? ¿Los escribas de quién? Los escribas de Ezequías. Gracias por los que me siguen con la lectura. Los escribas de Ezequías, porque allí hubo un cambio total de paradigma. ¿Y cuál era? La sabiduría de los reyes, de los sabios, de esa gente especial, ahora estaba a disposición de la gente común y corriente. Es decir, si quiere verlo de esta forma, que la ciencia que se enseña en la Escuela de Política y Relaciones Humanas de Harvard del Antiguo Testamento, se decidió hacerla un curso para que todo el mundo tenga acceso a esa clase de literatura. Así que cuando usted se acerque a Proverbios, tenga en mente, por lo menos hasta ahora, estas dos características. Número 1, usted está frente a un texto que tomó siglos en recopilarse y que la sabiduría que tiene ha sido probada por la experiencia. No es cualquier libro. Y segundo, usted tiene a disposición un libro que sintetiza o resume los principios por los cuales reyes, gobernantes y gente sabia han tomado decisiones correctas. Sí, todo eso es Proverbios. Entonces, si tenemos esta perspectiva del libro de Proverbios, bien podemos ir a la introducción. Vamos a Proverbios capítulo 1, como para comenzar. Comienza esto así: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. La razón de ser de los proverbios: para adquirir sabiduría y disciplina, y para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, y para infundir conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber, y reciba dirección el entendido. Para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Y entonces comenzamos un poco a meternos en este tema y razonar. ¿Qué es entonces sabiduría? Sabiduría será que voy a la mejor universidad del mundo y saco 10 sobre 10 en todas las materias. Y en todos los estudios en que yo me meto tengo el cum laude por todos los méritos académicos ganados. Y que logro hacer un sinnúmero
de estudios, por becas, por mi rendimiento. ¿Será eso sabiduría? Parece que no. Porque Proverbios nos enseñará de que sabiduría tiene que ver con esa capacidad especial que usted y yo podemos desarrollar para tomar las decisiones correctas. Decisiones que en ocasiones no están en un libro de instrucciones para seguir. Pongamos un ejemplo. Los chicos terminan el colegio y quizás la primera pregunta que se hacen es: ¿qué carrera estudio? Y probablemente el chico vaya a las Escrituras y de antemano le digo, la Biblia nunca le va a decir, estudia medicina. El texto bíblico tampoco le va a decir, estudiarás ingeniería comercial. Y sale un rayo de allí y todo. No, hay cosas de las Escrituras que no tienen ese grado de especificidad. No especifica. Pero al mismo tiempo la palabra de Dios me da las herramientas para que yo pueda tomar la decisión sabia. La decisión que aunque explícitamente no está en la Biblia o en ninguna parte de sus mandamientos, pero la decisión más correcta que yo tengo que saber discernir. Sabiduría entonces irá hacia la parte práctica. Y a veces es la razón por la cual usted se puede encontrar con alguien. Ojo, no estoy diciendo que no estudie, esto es ejemplo. Pero usted se puede encontrar con alguien que probablemente no terminó el colegio, no hizo universidad, pero se montó un negocio, supo administrarlo por sentido común y de un momento a otro usted ve que esa persona prospera, especialmente en una nación donde el ambiente político, social y económico le permiten resurgir, pero prospera. Y entonces usted ve este caso y usted puede ver otro caso donde ve al graduado de la mejor universidad que se fue a Estados Unidos, que se fue a Europa, que se fue a Inglaterra, que tiene 10,000 cartones y un poco de maestrías y doctorados y que no mueve ni un dedo. Entonces podríamos allí hacer un juicio de valor. No necesariamente ser inteligente significará en nuestro contexto ser sabio. Porque usted puede resolver 10,000 problemas de cálculo. Y usted podrá conocer todas las leyes de la carrera o del ambiente en el cual usted se desarrolla. Pero eso no necesariamente hará de usted una persona sabia. Porque la sabiduría que expresa el libro de Proverbios va hacia la parte práctica de cuando usted y yo tenemos que tomar decisiones correctas en un mar de posibilidades. Y Proverbios está para eso, para poder discernir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. De allí que la introducción diga que los proverbios sirven para vivir con sabiduría, porque es lo que necesitamos. Usted puede ser muy inteligente, y de antemano le digo, usted es inteligente, pero eso no lo es todo. Necesita sabiduría para vivir, para decidir, para actuar. Sigamos. Sabiduría y disciplina, es súper interesante, ¿no? Parece que estuviese describiendo un poco la generación que nos toca vivir en el día de hoy. Hoy nosotros tenemos a la generación indisciplinada. Usted se queda, ¿no? Usted razona y medita en las generaciones pasadas y dice, costó trabajo, tocó esfuerzo. Y sucede que hoy usted vive en la generación de los jóvenes cansados. O sea, los muchachos han dormido 8 horas. Bueno, se asume, quítenles el celular antes de dormir. Se asume que los chicos han dormido 8 horas y al siguiente día amanecen y dicen, estoy cansado. Y entonces usted se queda con la típica de los que ya vamos entrando en algunos añitos, ¿no? A mi edad, yo me levantaba a las 6:05 de la mañana, hacía esto y esto. Y luego iba a hacer así asado y cocinado, y regresaba a la casa, y volvía a salir. Entonces esto es como contar leyendas urbanas para la generación cansada, ¿no? Leyendas urbanas. Y tenía doble jornada, y me iba a pie al trabajo, y si es mujer, con zapato de taco. Y regresaba a la casa a seguir haciendo. Entonces, óigame, estamos frente a una generación
que tiene tecnología, acceso, información, inteligencia, tiene todo menos sabiduría para vivir. Resuelven el cálculo, resuelven los casos, resuelven los esquicios o los desquicios. Si estudian en la Santa María, que hacen esa cosa, en la Casa Grande, perdón. Tiene todo, pero no tiene sabiduría. Y luego esos chicos van a puestos de autoridad. Y luego esos chicos herencian, luego esos chicos tienen negocio. ¿Cómo crees que les va a ir? No les va a ir tan bien. Por eso, proverbios para adquirir sabiduría y disciplina. ¿Qué más? Para recibir la corrección. Hasta para saber recibir una crítica o una corrección hay que ser sabio. Cosas que nos plantea el texto, ¿no? Corrección que da en la prudencia. Mire esas características: rectitud, justicia, equidad. ¿De dónde cree que salió esa línea? Sencillo, porque estos eran los principios que usaban los gobernantes justos de la antigüedad para hacer las cosas. Justicia, juicio, equidad. Sería interesante entonces de que por lo menos aquellos que quieren estudiar ciencias políticas o que en algún momento deseen incursionar en la política del país, se peguen un buen estudio del libro de Proverbios. No sea que cuando le toque la prueba de la posición o la prueba del dinero, no se caigan frente a esos tests. La posición y el dinero prueban el corazón y se necesita ser sabio para enfrentar esos exámenes que en ocasiones nos van a tocar a nosotros también. Escucha el sabio, aumente su saber, reciba dirección el entendido. Ok. Ahora, tenemos que ver el carácter que está detrás de los proverbios. Y quisiera guiarlos rápidamente por algunas citas para que vea cómo Proverbios trata a la persona que lo lee o que los escucha. Vamos viendo. Capítulo 1, verso 8. ¿Cómo comienza esa línea? Hijo mío, verso 10. Hijo mío, capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice allí? Hijo mío, 3:1, ¿qué dice allí? Hijo mío, no te olvides, verso 11 del mismo capítulo 3. Hijo mío, no desprecies, verso 21 del capítulo 3. ¿Qué dice allí? Lo mismo, hijo mío, conserva el buen juicio, capítulo 4, verso 1, ¿qué dice allí? Lo escuchen, hijos, la corrección de un padre, capítulo 4, verso 5, ¿qué dice? Perdón, yo me equivoqué. Capítulo 5, verso 1. ¿Cómo comienza? Hijo mío, pon atención a mi sabiduría. Capítulo 6, verso 1. ¿Qué dice? Hijo mío, 6, verso 20. ¿Qué dice? Hijo mío, obedece el mandamiento. Capítulo 7, verso 1. ¿Qué dice? Hijo mío, pon en práctica mis palabras. Y 7, verso 24. ¿Qué dice allí? Así que, hijo mío, escúchame y presta atención. Y entonces aquí comienzo a conocer el carácter del libro hacia mí. ¿Cómo me trata? ¿Cómo trata al lector? Hijo mío. 2 razones para esta frase. Una, era tal la relación que solía haber entre un maestro y un discípulo, especialmente estos maestros de la sabiduría, que el maestro podía llamar a sus discípulos hijo mío, porque había una afinidad. Por lo general, cuando se aprendía sabiduría, usted estaba detrás de algún sabio, y el maestro le podía llamar a usted hijo mío. Pero también, segunda vertiente, usted puede acuñar esta frase cuando la instrucción se da de los padres hacia los hijos. Y esto es también otro paradigma. ¿Por qué? Porque se asume que la sabiduría, no la inteligencia, no el cálculo, no las matemáticas, no el inglés, no nada de eso, la sabiduría, la capacidad y el arte para saber vivir y tomar las decisiones correctas, nacen en el seno de la casa. Nadie más le va a enseñar sabiduría a los hijos sino sus padres. Y entonces usted se tiene que enfrentar a la pregunta crucial:
qué clase de sabiduría usted está enseñando en su casa. Y si probablemente su temporada o mi temporada de ser padres ya pasó, sería entonces preguntarnos qué clase de sabiduría es la que su vida, con sus acciones, refleja hacia los demás. Pero por lo menos el paradigma es: la sabiduría debe comenzar en la casa. Los niños no se pervierten porque en el colegio les dan o no les dan cívica. Los niños no se pervierten porque en el colegio les dan o les dejen de dar moral y urbanidad. Los muchachos se pierden porque tienen padres que no son sabios y reflejan y enseñan cualquier cosa en casa, menos sabiduría correcta. Ahora, este tema del hijo mío ya nos ha planteado una relación muy interesante, porque es relacional la palabra, hijo mío. Hay una relación de tú a tú allí. Proverbios, en el capítulo 5, en el capítulo 7, luego en el capítulo 8, nos van a poner también dos comparaciones. En la primera comparación, Proverbios 5 y Proverbios 7, se va a usar la imagen de una mujer. Espérese, no crea que el texto es sexista, ni que tampoco es machista o está en contra de las mujeres. Pero culturalmente, en aquella época, ¿quiénes eran los más probables que lleguen a ser reyes de un imperio? ¿Un hombre o una mujer? Culturalmente en esa época eran los varones. ¿Quién era la persona que podría convertirse en jefe del clan o de la familia? Culturalmente eran los varones. Y esta es la razón por la cual Proverbios 5, 7 y 8 utilizan la imagen de una mujer. Proverbios 5 y Proverbios 7 describen a la mujer adúltera y desfachatada, que también se convertirá en el símbolo de la necedad. No solo será la prostituta, la mujer de la calle, la mujer de todos, la mujer de nadie, pero también esa mujer se convertirá en símbolo de la necedad. Y luego usted, en el capítulo 8, tendrá otra mujer, que es la sabiduría, o se pone a la sabiduría como una mujer. Entonces, si usted hubiese sido un jovencito, hombre de aquella época, entonces usted le decía: mijito, ¿con cuál de las dos usted se queda? Si el chico era pilas, decía: yo me quedo con la sabiduría y no con la otra, porque la otra sería símbolo no solamente del placer sexual desordenado, pecaminoso y que hace daño, sino también con la necedad. ¿Y sabe qué? Usted y yo flirteamos con la necedad. Nosotros fornicamos, adulteramos con la necedad. Porque en ocasiones, conociendo lo que debemos hacer, la decisión que debemos tomar y el rumbo que tenemos que seguir, ¿qué terminamos haciendo? Hacemos todo lo contrario. En ese momento, y perdóneme el lenguaje tosco y brutal, en ese momento usted se ha revolcado con una prostituta que se llama necedad. Así que Proverbios nos va a llevar al concepto de que seguir la sabiduría es un asunto relacional. Y a la luz de las Escrituras, todo se basa en relaciones. Para recibir salvación, usted comienza una relación ¿con quién? Con Cristo. ¿Y esa relación con Cristo dura cuánto tiempo? Toda la vida, hasta la eternidad, tiene sus efectos eternos. Si usted rechaza la relación con Cristo, usted tiene una relación ¿con quién? Usted tiene una relación con el pecado. Y si usted continúa en esa relación a largo plazo con el pecado, ¿cuál va a ser el final o el efecto? La perdición, la muerte eterna, como usted le quiera llamar. De la misma forma, Proverbios lo invita a usted y a mí
a que tengamos una relación a largo plazo con la sabiduría, porque hay efectos de vivir en la sabiduría en el presente, en el futuro y hacia la eternidad. Y hablando en este marco de relaciones, podemos ver lo siguiente: los proverbios, cada refrán tendrá una porción de causa y efecto. Los proverbios, primera línea: si tú haces esto, efecto, acontecerá lo de acá. Si tú te inclinas a esto, te acontecerá lo de acá. Si te portas de esta forma, es porque esto hay en tu corazón. Hay causas y efectos. Así que, hasta este momento, creo que a usted y a mí nos conviene entonces hacer un compromiso de relacionarnos con la sabiduría a largo plazo, porque tiene sus efectos positivos al presente y también hacia el futuro. Muy bien, parafraseando un poco, por ejemplo, dentro de este caso de Proverbios 5 y de Proverbios 7, sucede que el autor nos pone allí la imagen de una mujercilla, ¿no? Esas mujeres brinquillas, medias locas, ¿no? Entonces, y le llama la atención al chico y le dice: mijito, no se meta. Y comienza así, ¿no? Y comienza más o menos la historia así. Vi a un muchacho que iba caminando desprevenido por la senda y de repente salió ella. Le salió a su encuentro, se le guindó del cuello, lo besó y le dijo: he venido de dar mis sacrificios a Dios. Mire la hipócrita esta, ¿no? He venido de dar mis sacrificios a Dios. O si no, al chico le dicen, ay sí, yo también creo en Dios y voy a la iglesia. Lo besó y le dijo: ya presenté mis sacrificios de comunión al Señor. Y luego le dice al chico: ven, que mi marido no está en casa. Ha llevado consigo la billetera con mucho dinero. Su viaje será largo. Ven y embriaguémonos hasta el fondo en la taza y tomemos vino en tazones y embriaguémonos en el vino del amor hasta el amanecer. Así comienza la tentación para solteros y para casados. Ahí está. Y entonces sigue el proverbista, el sabio, describiendo. Y el muchacho fue con ella. El muchacho va con ella y luego hace una valoración, el sabio. Ese muchacho parecía un buey llevado al matadero. ¿Por qué vas a derramar tus fuentes con otras? ¿Por qué le vas a dar a los extraños tu fuerza? Ten tu propia mujer y disfruta con ella. ¿Por qué vas a seguir el camino de esta mujer? Porque si bien sus palabras saben a miel, a dulce, pero al final van a morder como serpiente. Ahora espérese un ratito. Si la descripción nos llama la atención, tengo que meditar un poco en por qué Proverbios lo maneja así. Porque hay algo interesante. El fundamento o la base del libro de los Proverbios son los principios de Dios. Lo que usted conoce en la ley de Moisés, en los mandamientos, todo lo que está allí escrito, esa es la base propia de todos los proverbios. Pero hay algo interesante. Mientras la ley de Moisés me dice a mí, no cometerás adulterio, ¿no? Y a veces, no. A veces la gente de tanto escuchar no dice, me voy con todo, sí, por último, ¿no? Proverbios, al mantener este discurso, nos está diciendo a usted y a mí, razona. No es cuestión de tomar o no tomar en cuenta la prohibición. Por último, deja eso a un lado, pero razona. Si tienes sexo ilícito, razona cuál va a ser el efecto después. Calcula el costo. Si de lo que estás haciendo ahorita después te vas a arrepentir, piensa, razona. ¿Qué va a acontecer contigo después? La ley de Dios, si bien es un texto jurídico, Proverbios es un libro
que siempre me va a incitar a razonar todo. Piensa con cabeza fría, razona, discierne, juzga, mira y luego decide. Así es el carácter del libro, para que usted vea que ser cristiano no es dejar el cerebro tirado en el parqueadero de la iglesia. La cristiandad debería ser el pueblo que más y mejor razone las cosas, porque se asume que tiene una sabiduría que es superior a la que cualquier otro sabio de esta tierra se haya levantado. Razona. Otro ejemplo por ahí que sale. Está el sabio escribiendo y dice: ¿para quiénes son los ojos morados? ¿Para quiénes son los golpes sin sentido? Y comienza el proverbista a relatar: para aquellos que se detienen mucho en el vino. Jovencito, no mires al vino cuando rojea, ni tampoco te fijes en la mistura, porque te golpearán y dirán: no sentí nada. Te sentirás como el hombre que va en alta mar trepado en la cima del mástil de un barco. Tropezarás y dirás: ¡ay! ¿Con quién me caí? ¿O por qué me caí? Y entonces fíjese, Proverbios me está diciendo allí, por lo menos en ese ejemplo, razona qué acontece cuando te alcoholizas. ¿Y cuál sería la enseñanza de allí? Aprende a colocar tu límite. Pero piensa. Es que es fin de año y es la última kermés. Y muchas cosas pueden pasar en la inconsciencia si quisiésemos parafrasear lo que dice Proverbios allí. Razona, piensa. Acompáñenme por favor a Proverbios 8. Desde el verso 10 hasta el verso 16. Es lo último que leemos en esta mañana. ¿Llegó? Ok. Opten por mi instrucción y no por la plata, por el conocimiento y no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le compara. Y aquí mire cómo se personifica la sabiduría, ¿no? La otra mujer, la mujer correcta decíamos que funcionaba allí. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio, míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Y cerramos esta parte introductoria con esto. Hay un sentido de valoración que tiene que haber en nosotros. En medio de esta sociedad loca en la que nos ha tocado vivir, donde quien tiene más carros es próspero, quien tiene más casas es próspero, quien acumula más poder es próspero, sucede que el libro de Proverbios me dice todo lo contrario. ¿Quién es próspero? El que atesora la sabiduría. Así es. El que atesora la sabiduría. Es mejor que tener una cuenta bancaria con un 9 y 10 ceros después de ese 9. Es mejor que cambiar de carro o tener 10 carros y cambiarlos cada año. Es mejor que tener casas aquí y afuera y en cualquier parte del mundo. Es mejor que tener plata, fama y poder. Más valioso que todo eso es la sabiduría. ¿Cómo llegamos a darnos cuenta que nuestra valoración es correcta? Sencillo. Imagínese quedarse sin nada.
de lo que esta sociedad dice que es prosperidad y quédese con ser una persona sabia. Si usted considera que eso es riqueza, vamos por buen camino. A la sabiduría se la valora más que todo, porque todo lo que se hace en la vida y los resultados y los efectos de ella van a partir de que usted ande, ame, busque y practique la sabiduría. Y para cerrar, Proverbios en el capítulo 1, verso 7, nos da una respuesta que muchos sabios han tratado de definir. Te lea a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Coelho, a Morín, a cualquier pensador que trate de hacer un acercamiento de dónde nace la sabiduría. Bueno, pues, Salomón, que por lo menos en el Proverbio primero es descrito como el compilador de muchos de ellos, el hombre más sabio de la tierra según el Antiguo Testamento, plantea una línea que dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, o es el temor a Jehová, si tiene Reina Valera. Ahí está el principio de todo. Espero que esta charla de hoy de mañana haya sido como ponerle un poquito de sal a usted en su boca, para que tenga más sed, porque los 21 domingos subsiguientes nos vamos a meter en estas profundidades de la sabiduría de Proverbios y cómo se hacen prácticos para la vida en el día de hoy. Vamos a orar ya para despedirnos. Señor y Padre, te damos gracias por esta mañana. Y queremos, Señor, poner en tus manos nuestras vidas. Anhelamos despojarnos de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia prudencia. Anhelamos despojarnos de nuestra propia forma de ver y de hacer las cosas. Y queremos pedirte, Señor, que nos llenes de tu sabiduría que se fundamenta en tu palabra y en el temor reverente hacia ti. Y que nos enseñes a vivir. Sí, que nos enseñes a vivir, que nos enseñes a decidir, que nos enseñes a discernir lo que nos toca experimentar y tomar la decisión correcta al final. La decisión correcta que te honre a ti, Señor. La decisión correcta que le haga bien a nuestra comunidad y la decisión correcta que nos terminará haciendo bien a nosotros de la misma forma. Te damos gracias, Señor. Acompáñanos en toda esta cabalgata por Proverbios, en estos 21 sermones que quedan, y llénanos de tu entendimiento y que aprendamos a valorar la sabiduría como lo más preciado que tenemos, como lo más preciado que podemos buscar. Te damos, Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.